A lo largo de la historia, ha habido muchos casos de asesinas en serie que estaban en la adolescencia cuando cometieron sus primeros asesinatos. Desde Jasmine Richardson, que asesinó a su familia cuando solo tenía 12 años, hasta Mary Bell, la asesina más joven, que cometió su primer asesinato cuando tenía 11 años. Te sorprenderá saber por qué estas jóvenes cometieron estos atroces crímenes. Mary Bell. Mary Bell nació en 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, y cometió su primer asesinato cuando solo tenía 11 años. Su infancia estuvo marcada por el estrés y el abandono. Su madre, Betty, era prostituta. Por otro lado, su padre, Billy, era un hombre que cometía delitos con regularidad. Además, se reveló que Mary había estado expuesta a actos de violencia y abusos explícitos a una edad muy temprana por parte de su madre Betty. Esto hizo que otros miembros de su familia, como su tía, supusieran que su madre era deliberadamente negligente o que pretendía causar lesiones o la muerte a su hija. En una ocasión, alrededor del año 1960, Betty arrojó a su hija por la ventana de un primer piso y en otra ocasión le suministró somníferos. Además, en una ocasión, Betty vendió a su hija Mary a una señora mentalmente inestable e incapaz de tener hijos propios. Como consecuencia de ello, su hermana mayor, Catherine, se vio obligada a atravesar Newcastle sola para recoger a Mary de esta persona y devolver a la niña a la residencia de su madre en White House Road. Así pues, Mary se vio profundamente influida por el ambiente en el que se crió y, como consecuencia, emprendió un camino plagado de peligros. Depende mucho de lo que le ocurra a alguien en el primer año de su vida o en los 2 primeros años. Ya ves, si nunca están expuestos a una atención cariñosa, en esos primeros años no aprenden sobre el amor y no aprenden sobre las emociones cálidas. Mary Bell cometió su primer asesinato el 25 de mayo de 1968, solo un día antes de cumplir 11 años. Asesinó a Martin Brown, que tenía 4 años, en una casa abandonada. El 31 de julio, 2 meses después, utilizó el mismo método para acabar con la vida de Brian Howe, que tenía 3 años. En agosto de 1968, Mary Bell fue detenida y su juicio no comenzó hasta diciembre de ese mismo año. Debido a su edad, el juicio suscitó un gran interés en los medios de comunicación. Durante el proceso, quedó claro que Mary era consciente de la gravedad de sus actos. Sin embargo, sus razones para cometerlos seguían siendo un misterio. El 17 de diciembre de 1968 fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, durante su estancia en prisión, Mary se sometió a diferentes intervenciones terapéuticas. A pesar de haber cometido un asesinato a una edad tan temprana, la próxima joven asesina matará a sus padres con la ayuda de su malvado novio. Jasmine Richardson. Jasmine Richardson nació en 1994 en Medicine Hat, Canadá, y cometió su primer asesinato cuando tenía 12 años. Además, daba la impresión de haber tenido una infancia convencional en una familia perteneciente a la clase media, y no había indicios claros de que su vida acabaría dando un giro trágico. Jacob Richardson, su hermano menor, y sus padres, Mark y Debra Richardson, eran sus mejores amigos de pequeña. Pero las cosas cambiaron cuando Jasmine llegó a la preadolescencia y empezó a salir con Jeremy Steinke, un chico de 23 años con un historial terrible. Los padres de Richardson intentaron impedir que Jasmine saliera con Steinke debido a la diferencia de edad entre ambos. Además, los amigos de Jasmine habían expresado su desaprobación por su relación. Por otro lado, Jasmine no hacía caso a nadie. Así que, cuando Jasmine Richardson tenía solo 12 años, se vio envuelta en uno de los asesinatos familiares más horribles y salvajes que Canadá haya documentado jamás. El 23 de abril de 2006, Jasmine y su novio, Jeremy Steinke, llevaron a cabo un complot con la intención de asesinar a toda su familia. Empezaron apuñalando varias veces a sus padres, Mark y Debra, para llevar a cabo su plan asesino. Tras el asesinato de los padres, se centraron en su hermano Jacob, que tenía 8 años en el momento de su muerte, y fue descubierto apuñalado en su dormitorio. Además, la naturaleza de la conexión de Jasmine con Jeremy Steinke es complicada y es la razón que impulsa sus malvadas acciones. Además de su pasión mutua por los temas oscuros y violentos, interactuaban a menudo a través de Facebook. Además, fue muy engañada por Jeremy Steinke, que la convenció de que sus padres eran un problema en su relación. Mientras Jasmine y Jeremy intentaban abandonar el lugar de los asesinatos, fueron rápidamente detenidos por la policía. Jasmine fue juzgada como menor de edad y fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, por lo que se le impuso la pena más alta que se podía imponer a un menor, que consistía en una condena de 10 años, que incluía el tiempo pasado en un centro psiquiátrico seguido de vigilancia comunitaria. Por otro lado, Jeremy Steinke fue juzgado como adulto, por lo que le impusieron 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de excarcelación durante 25 años. Además, en 2016,
Jasmine salió de prisión tras cumplir su condena en un centro psiquiátrico y bajo estrecha vigilancia. Ahora, la próxima joven asesina asesinará a una víctima cualquiera. Sin embargo, lo que es una auténtica locura es el número de veces que la apuñalará. Sharon Carr. Sharon Carr nació en Belice y cometió su primer asesinato cuando solo tenía 12 años. Además, en 1979, cuando solo tenía un año, su familia se trasladó al Reino Unido, y las condiciones de su infancia, que ya estaban plagadas de inestabilidad y violencia, se tornaron aún más difíciles. Por otro lado, durante sus años escolares, Sharon fue caracterizada por sus profesores como una niña amable y servicial cuando estaba en la escuela. Sus amigos la describían como una chica amable que quería estar en compañía de hombres mayores. También decían que a veces mostraba un comportamiento agresivo con un destello de agresividad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió mucho más inadecuado, se volvió disruptiva y buscaba llamar la atención, y tuvo problemas con quienes ocupaban puestos de poder. En 1990, el director de la escuela Courtwalls Junior School de Camberley se preocupó por su comportamiento y avisó a los servicios sociales. Así que Sharon fue colocada en un hogar de acogida durante un breve periodo de tiempo, antes de volver a casa. Además, durante el tiempo que estuvo matriculada en secundaria, su madre había iniciado una relación con una nueva pareja que ya tenía 2 hijos. Como resultado, Sharon Carr cometió su primer asesinato cuando solo tenía 12 años. Asesinó a Katie Radcliffe, que entonces tenía 18 años. Además, Sharon se sintió inspirada por un impulso inexplicable de asesinar y apuñaló a Katie 29 veces, un crimen que demostró un grado de ferocidad que rara vez se ve en alguien de tan corta edad. 2 años después del asesinato, en 1994, Sharon Carr fue detenida por una agresión a un compañero de estudios que no tenía relación con el asesinato. Mientras la policía llevaba a cabo la investigación, se enorgulleció de anunciar el asesinato de Katie Radcliffe, lo que finalmente condujo a su condena. Así, fue juzgada como adulta cuando solo tenía 14 años y en 1997 fue condenada por asesinato. Fue un caso difícil para el jurado. ¿Puede una niña de 12 años ser realmente responsable de apuñalar a una niña 29 veces, mutilándola? La historia de Sharon Carr, que fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua, ha seguido fascinando y horrorizando al público en general. Durante su tiempo entre rejas, siguió mostrando inclinaciones agresivas, lo que dio lugar a una serie de episodios que sirvieron para consolidar aún más la noción de que era una amenaza para la sociedad. Pero eso no es todo. Todas y cada una de sus peticiones de libertad condicional han sido denegadas debido al gran peligro que representa. Además, Sharon Carr sigue detenida y está cumpliendo su condena en un hospital psiquiátrico con un alto nivel de seguridad. Ahora, la siguiente joven asesina comenzará su serie de asesinatos con la ayuda de su novio. Caril Ann Fugate. Caril Ann Fugate nació en Lincoln, Nebraska, EEUU, en 1943 y cometió su primer asesinato cuando tenía 14 años. El comienzo de su vida fue el típico de muchas niñas que crecen en el Medio Oeste, pero todo cambió drásticamente cuando se enamoró de Charles Starkweather, un joven de la localidad que se dedicaba a actividades delictivas. En poco tiempo, su romance la empujaría a una pesadilla llena de violencia y notoriedad. Caril Ann Fugate, que entonces solo tenía 14 años, se vio arrastrada a una horrible matanza por su novio, Charles Starkweather, que tenía 19 años. Como resultado, la propia familia de Caril se encontraba entre las 11 personas que perdieron la vida a consecuencia de la matanza de la pareja, que duró 2 meses. La madre, el padrastro y la hermanastra de Caril, que entonces tenía 2 años, fueron brutalmente asesinados en su casa, lo que marcó el inicio de la matanza. Inmediatamente después de estos primeros asesinatos, Starkweather y Fugate huyeron del lugar y procedieron a perpetrar una cadena de asesinatos por los estados de Nebraska y Wyoming. La furiosa violencia y la selección aleatoria de las víctimas fueron características definitorias de la juerga. Así, las siguientes víctimas asesinadas fueron el rico hombre de negocios C. Lauer Ward, su esposa Clara y su criada, Lillian Fenkel. Inmediatamente después de su detención, Starkweather fue declarado culpable y condenado a muerte. Así, el 25 de junio de 1959 fue ejecutado en la silla eléctrica. Por el contrario, Caril Ann Fugate se enfrentó a un jurado dividido en cuanto a su grado de responsabilidad en el crimen. Algunas declaraciones sugirieron que Fugate era más una cómplice vacilante que una ansiosa compañera de crimen. No obstante, el hecho de que estuviera presente en los lugares del asesinato y de que no huyera ni buscara ayuda hizo que su caso fuera más difícil de defender. Por ello, fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua.
Sin embargo, en 1976 se le concedió la libertad tras cumplir una condena de 17 años, una decisión que causó controversia y dividió a la opinión pública. Tras salir de la cárcel, Caril Ann Fugate se esforzó por rehacer su vida de forma discreta, cambiando de identidad y trasladándose lejos de Nebraska. ¿Te sientes estafada en tu vida? Me siento estafada. Me siento estafada, sí, pero verás, no voy a dejar que ese pequeño monstruo de cerebro desbocado destruya, ya sabes, lo que me queda de vida. No voy a hacerlo. Se volvió a casar y se esforzó por mantener un perfil bajo para distanciarse de la notoriedad que había experimentado en el pasado. Ahora, estas próximas jóvenes asesinas asesinarán a 2 miembros de su familia y luego disfrutarán de una película mientras comen helado. Kim Edwards y Lucas Markham. Kim Edwards y Lucas Markham nacieron a principios de la década de 2000 y se criaron en Spalding, que es una pequeña ciudad de mercado en la provincia de Lincolnshire, Inglaterra, y cometieron su primer asesinato cuando tenían 13 y 14 años. A pesar de que Kim destacaba por su brillantez, su vida familiar estaba plagada de conflictos, sobre todo con su madre, Elizabeth Edwards. Por su parte, Lucas tuvo una infancia dura, caracterizada por un entorno familiar turbulento y problemas en la escuela y otras instituciones. Tras su primer encuentro en la escuela, los 2 adolescentes estrecharon sus lazos a raíz de sus experiencias comunes de incomprensión y exclusión por parte de su familia y amigos. Así, su grave falta de conexión con la realidad se puso de manifiesto en el hecho de que pensaran que, llevando a cabo los asesinatos, podrían permanecer juntos sin ninguna perturbación. Kim Edwards y Lucas Markham fueron declarados culpables del horrible asesinato de la madre de Kim, Elizabeth Edwards, y de su hermana pequeña, Katie, en abril de 2016. Así, esto fue lo que ocurrió. En la noche del 13 de abril de 2016, Lucas entró en la casa de los Edwards por la ventana de un baño mientras portaba un cuchillo de cocina. Además, Kim también le ayudó. Así, Elizabeth fue asaltada primero por Lucas cuando dormía, y él la apuñaló repetidamente. A continuación, fue a la habitación de Katie y procedió a quitarle la vida de la misma manera. Inmediatamente después de los asesinatos, los adolescentes mostraron una aterradora falta de culpabilidad, por lo que se bañaron juntos, vieron las películas de Crepúsculo y comieron helado. Casi inmediatamente después de los asesinatos, Kim Edwards y Lucas Markham fueron detenidos cuando un familiar preocupado informó a las autoridades sobre su paradero. Durante el juicio, ambos fueron declarados culpables de asesinato. En noviembre de 2016 se les impuso una pena de cadena perpetua con un periodo mínimo de condena de 20 años. Además, el tribunal calificó el crimen de grotesco y destacó la espantosa premeditación con la que se cometió la acción. Aunque no les importó asesinar a miembros de su propia familia, esta próxima joven asesina será aún más horrible que ellos, y con la ayuda de su novio, asesinará a su padre y a su amigo. Lorraine Thorpe. Lorraine Thorpe, nacida en 1993 en Ipswich, Reino Unido, cometió su primer asesinato cuando tenía 15 años. Además, el ambiente en el que se crió Lorraine estaba cargado de inestabilidad, y su padre, Desmond Thorpe, que tenía un historial de actividad delictiva y consumo de drogas, ejercía una gran influencia sobre ella. Pasó su infancia en una situación de extrema pobreza, viviendo con su padre en diversos apartamentos miserables e incluso en tiendas de campaña. En sus últimos años, se relacionó con un grupo de alcohólicos de mediana edad que solían tener comportamientos violentos y se peleaban entre ellos a diario. Los miembros del grupo también eran ladrones y cometieron robos en varias ocasiones con el fin de conseguir fondos para la compra de bebidas alcohólicas. Además, Thorpe fue puesta en conocimiento de los servicios sociales. Sin embargo, estos fueron incapaces de seguirle la pista, y cada vez que la internaban en una escuela específicamente designada para ella, volvía con su padre. Como consecuencia de su triste educación, se convirtió en una joven no solo agresiva, sino también muy manipuladora. Como consecuencia de la enorme influencia que tuvo en Lorraine su turbulenta infancia, se convirtió también en una de las asesinas en serie más jóvenes de la historia. La condena de Lorraine Thorpe por los salvajes asesinatos de su padre, Desmond Thorpe, y de una amiga de la familia, Rosemary Farber, tuvo lugar en 2009, cuando ella solo tenía 15 años. Sin embargo, ella no fue la única persona que cometió los asesinatos. Su novio, Paul Clark, también fue responsable de la ejecución de estos horribles hechos. Según los informes, el asesinato de su padre fue motivado por una combinación de venganza por malas acciones anteriores y un deseo de cortar todos los vínculos con su problemático pasado. El destino que le deparó a Rosemary Farber, la segunda víctima, fue tan cruel como todo lo demás. Según las opiniones de varios expertos, sus inclinaciones agresivas estaban muy influidas por su padre, que desempeñó un papel clave en su desarrollo.
Además, la relación de Lorraine con Paul Clark, un delincuente experimentado, contribuyó a acelerar su espiral de comportamiento violento. Tras ser detenidos, Lorraine Thorpe y Paul Clark fueron juzgados por los asesinatos y condenados por los crímenes. Clark fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 27 años, mientras que Lorraine fue condenada a un mínimo de 14 años de cárcel en 2010. En este momento, Thorpe está cumpliendo su condena en una institución penitenciaria, y su situación actual es en su mayor parte inaccesible para el público en general. Ahora, las próximas jóvenes asesinas acabarán con la vida de una dama, e incluso la grabarán en vídeo para las redes sociales en los minutos previos a su muerte. Los asesinos de Angela Wrightson, D y F. Tanto D como F son dos chicas jóvenes criadas en el Reino Unido y sometidas a una difícil educación que se distinguió por el abandono, la inestabilidad en el seno de sus familias, la exposición a la violencia y la falta de figuras adultas estables y de apoyo en su vida, y muy a menudo tuvieron encuentros con los servicios sociales. En consecuencia, estas causas tuvieron mucho que ver en su difícil crecimiento y, en última instancia, les llevaron a sumergirse en la actividad delictiva a lo largo de su vida. Así, tenían 13 y 14 años cuando fueron declarados responsables de un atroz crimen que sorprendió al país el 8 de diciembre de 2014. Angela Wrightson, que tenía 39 años en el momento del incidente, era una señora vulnerable muy conocida en la comunidad por sus batallas con el alcohol y sus problemas de salud mental. Durante su visita a la casa de Angela, las chicas la sometieron a una agresión prolongada y despiadada que duró varias horas. Para infligir lesiones importantes a Angela, que finalmente le causaron la muerte, utilizaron diversas armas, como un televisor, una mesa de café y una impresora de ordenador, entre otras cosas. Además, mostraron una terrible falta de remordimiento por sus actos al hacer fotos y colgarlas en las redes sociales mientras agredían a la víctima. Los psicólogos han afirmado que sus actos eran una representación de la ira que albergaban en su interior, así como de un deseo desesperado de aprobación. Por ello, tanto D como F fueron declarados culpables de asesinato en abril de 2016 y condenados a cadena perpetua con un periodo mínimo de 15 años cada uno. Aunque no sentían ningún remordimiento por sus actos, no parecían tan malas como la siguiente joven asesina, que no dudaría en enterrar el cadáver de un niño de tan solo 9 años. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante nació en el condado de Cole, Missouri, y cometió su primer asesinato cuando tenía 15 años. Además, su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y los problemas. El hecho de que los padres de Alyssa tuvieran problemas de adicción a las drogas y problemas legales acabó por dejarla al cuidado de sus abuelos. Cuando vivía con sus abuelos, tenía cierto grado de estabilidad. Sin embargo, esto no era suficiente para abordar los problemas subyacentes causados por las experiencias traumáticas que vivió de pequeña. Uno de los factores más importantes que contribuyeron al desarrollo de sus inclinaciones agresivas fue su exposición a material violento, así como sus prácticas autolesivas. Como resultado, Alyssa Bustamante cometió un delito el 21 de octubre de 2009, cuando solo tenía 15 años. Con la excusa de jugar juntas, atrajo a su vecina Elizabeth Olten, que entonces tenía 9 años, a una zona boscosa cercana a sus casas. En cuanto llegaron al remoto lugar, Alyssa asesinó brutalmente a Elizabeth, apuñalándola en el pecho. Después de eso, enterró el cadáver de Elizabeth en una tumba inventada. Les pareció que parecía una tumba en el bosque, y fue entonces cuando mi unidad de investigación se involucró principalmente en ello. Nos llamaron y nos pidieron que procesáramos la escena por la posibilidad de que Elizabeth estuviera en ese agujero, estuviera en esa tumba. Pero eso no es todo. En su diario, Bustamante escribió lo siguiente el mismo día después del asesinato. Acabo de matar a alguien, lo estrangulé, lo degollé y lo apuñalé, y ahora está muerto. No sé cómo sentirme ahora. Ha sido increíble, sick. En cuanto superas la sensación de «Oh my God, no puedo hacerlo», es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Vale, ahora tengo que ir a la iglesia. LOL. Alyssa fue detenida poco después de la desaparición de Elizabeth Olten. El equipo de defensa de Alyssa llamó la atención sobre su problemático pasado y sus problemas de salud mental en el transcurso del juicio. No obstante, el jurado se quedó con una impresión duradera debido al hecho de que el crimen estaba planeado cuando se cometió. Para evitar el juicio, Alyssa se declaró culpable de los cargos de acción criminal armada y asesinato en segundo grado en enero de 2012. Además, se le impusieron 30 años más de cárcel por la acusación de acción criminal armada, además de la condena a cadena perpetua con posibilidad de excarcelación. Ahora, la próxima joven asesina procedente de un hogar acomodado acabará con la vida de sus padres y te sorprenderá saber el motivo.
Elizabeth Haysom. La acomodada y respetada pareja formada por Derek y Nancy Haysom dio la bienvenida al mundo a su hija Elizabeth Haysom el 15 de abril de 1964, en la provincia de Columbia Británica, Canadá. Su madre, Nancy, era artista y miembro de la alta sociedad, mientras que su padre, Derek, era un antiguo oficial del ejército británico y un rico hombre de negocios. Elizabeth recibió su educación en prestigiosos internados tanto en Europa como en Norteamérica, lo que contribuyó a su educación acomodada. Aunque creció en una familia rica, Elizabeth mostró síntomas de rebeldía e inestabilidad emocional desde una edad temprana. A menudo entraba en conflicto con sus padres, que eran bastante estrictos y controladores. En 1985, cuando Elizabeth Haysom tenía solo 21 años, ella y su amante Jen Soring fueron declarados culpables de los salvajes asesinatos de sus padres. Esto es lo que ocurrió. El 30 de marzo de 1985, Elizabeth y Jens se dirigieron desde su universidad en Charlottesville a la casa de la familia Haysom. Siguiendo su plan, Jens entró en la casa y apuñaló varias veces a Derek y Nancy Haysom. Mientras tanto, Elizabeth se disfrazó alojándose en un hotel de Washington, en el Distrito de Columbia. La escena del crimen era horrible, y ambas víctimas presentaban graves cortes de arma blanca, lo que indicaba que habían sido víctimas de una brutal agresión. Según las conclusiones de los psicólogos, Elizabeth mostraba características asociadas al trastorno límite de la personalidad. Estas características incluyen comportamientos impulsivos, relaciones inestables y emociones fuertes. La culminación de esta animadversión, junto con su influencia sobre Jens, fue la elección de asesinar a sus padres como método para emanciparse de su autoridad. Tras su huida de Estados Unidos, Elizabeth Haysom y Jens Soring fueron detenidos en Londres en el año 1986. La horrible naturaleza del crimen, así como el hecho de que se tratara de dos jóvenes adinerados, contribuyeron a la considerable atención mediática que recibió su juicio. Elizabeth se declaró culpable en 1987 por su participación en el complot para asesinar a sus padres y posteriormente fue condenada a un total de 90 años de cárcel. A pesar de las afirmaciones de Jens Soring de que cometió los asesinatos porque amaba a Elizabeth, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a 2 cadenas perpetuas. Por otro lado, Ralph Northam anunció el 25 de noviembre de 2019 que Haysom y Soring saldrían de la cárcel. Han sido liberados, pero creo que es importante que la gente recuerde que eso no significa que sus condenas fueron anuladas o que son declarados inocentes o exonerados de alguna manera. En otras palabras, serían deportados a sus países de origen. Así, Haysom salió de la cárcel en enero de 2020, tras cumplir más de 30 años de prisión. Entonces, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y finalmente fue deportada a su país de origen, Canadá, ese mismo mes. Además, al cómplice de Haysom, Jens Soring, se le concedió la libertad condicional en noviembre de 2019, y tras su puesta en libertad, fue enviado de vuelta a su Alemania natal. A continuación, un dúo de jóvenes asesinas matará a una anciana de 85 años sin causa aparente. Cindy Collier y Shirley Wolf. Cindy Collier, nacida en 1968, se encontró con un entorno tumultuoso y un historial de delincuencia juvenil durante su infancia. Lo mismo le ocurrió a Shirley Wolf, que nació en 1969. Tuvo una educación difícil, ya que procedía de un hogar de malos tratos y estuvo expuesta a la violencia. En general, ambas chicas estaban extremadamente perturbadas y habían entrado y salido del sistema de prisiones juveniles con dificultades de comportamiento y falta de supervisión constructiva. Como resultado, Cindy Collier y Shirley Wolf, que en aquel momento tenían 15 y 14 años, cometieron un delito el 14 de junio de 1983. Llegaron a la conclusión de que pasarían el día buscando a alguien a quien robar. Así, fueron a por Anna Brackett, una anciana que vivía sola en un edificio de apartamentos y tenía 85 años. Anna fue vilmente asaltada por Cindy y Shirley después de que se ganaran su confianza y entraran en su casa bajo el pretexto de tener necesidad de usar el teléfono. Tras apuñalarla repetidamente con un cuchillo de cocina, acabaron causándole la muerte a consecuencia de las heridas. El homicidio fue un acto insensato y calculado, motivado por una terrible combinación de curiosidad y deseo de experimentar emociones. Sin embargo, Cindy Collier y Shirley Wolf no tardaron en enfrentarse a las consecuencias legales de sus actos. Ello se debió a que no contaban con una estrategia de huida cohesionada. Se presentaron cargos de asesinato en primer grado contra las 2 chicas, que fueron procesadas como menores de edad. Tras ser declaradas culpables en 1984, se les ordenó cumplir su condena en la Autoridad Juvenil de California hasta que cumplieran los 25 años, que era la edad máxima que podía cumplir un menor en aquella época. Tras su detención, Cindy y Shirley
fueron sometidas a una amplia gama de evaluaciones psiquiátricas y experiencias de tratamiento. Además, las circunstancias que rodearon su caso suscitaron debates sobre si el sistema de justicia juvenil está bien equipado para tratar delitos graves cometidos por menores. A principios de la década de 1990, ambos salieron de prisión tras cumplir sus condenas. Como han mantenido un perfil bajo para escapar a la atención pública, su paradero actual es prácticamente desconocido. Si ha disfrutado viendo este vídeo, siga explorando haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.